de este. Listo, Doc. Entonces voy empezando. Sí, vas empezando y como dijimos más bien al final, pues hacemos la discusión general para que podamos tener el tiempo completo para el tema. Bueno, entonces buenos días para todos. Vamos entonces a empezar a hablar sobre las queratitis parasitarias. Mi nombre es Catalina Gómez, yo soy residente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, para empezar con el tema. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que antes de empezar vamos a recordar que los parásitos se van a clasificar de acuerdo a su morfología en tipos de helmintos, que estos van a ser los nematodos, y como su ejemplo tenemos a la Oncorcera bulbulus o la ceguera de los ríos. También tenemos los protozoarios, que estos, en este caso vamos a tener a la Leishmania y a las amebas, de la cual vamos a hablar de la queratitis por acantamoeba. Y por último tenemos los artrópodos. En cuanto a la queratitis por acantamoeba, esta es una queratitis. Esta queratitis es una entidad clínica poco frecuente y por tanto el diagnóstico suele retrasarse y los oftalmólogos tienden a observar un curso clínico heterogéneo y prolongado. Sin embargo, un diagnóstico precoz es fundamental para el éxito del tratamiento. Las acantamoebas son un protozoario oportunista unicelular de vida libre y estos se encuentran a menudo en el aire, el suelo, el polvo, el agua potable y también en el agua de mar. También tenemos que como formas biológicas este microorganismo tiene dos. El primero, el quiste, que es resiliente y latente, y la forma de trofozoito, que es su forma infecciosa. El trofozoito tiene un tamaño más o menos entre las 25 a 40 micras y se alimenta principalmente de bacterias como las enterobacterias, las algas y las levaduras. Los quistes tienen como característica una doble pared y tienen un tamaño de 13 a 20 microgramos, milimicras. Entonces estos sobreviven a los antibióticos, son muy resistentes a bajas temperaturas y a altas dosis de radiación ultravioleta y de radiaciones. Estos, en condiciones adversas, los trofozoitos de acantamoeba van a pasarse a su forma quística y van a sobrevivir durante más de 24 años. En cuanto entonces a la taxonomía de esta entidad, este microorganismo pertenece a la familia Acantamoebiae y está formado por 3 géneros, que son la acantamoeba, la Naegeria y la Bacillia. En cuanto a las infecciones las especies que van a infectar a los humanos, la principal de estas es la Acantamoeba castellani, seguida por la polifaga y la acheti. Estas van a ser resistentes. Esta Acantamoeba castellani es en especial la especie más común asociada a la queratitis y se va a relacionar con el uso de lentes de contacto y traumas secundarios corneales en la cual esté implicada el uso de agua contaminada. En esta diapositiva, entonces, les traigo para mostrar las diferentes formas de la acantamoeba. En la imagen A tenemos entonces el trofozoito en fresco, el B cuando está aislado en biopsia y el líquido del lado de los lentes, el C cómo se ve el trofozoito aislado en una biopsia con una tinción de Giemsa, y en el D y el E los quistes por acantamoeba en fresco. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que los primeros informes sobre la queratitis por acantamoeba se publicaron en los años 70, con el primero de los datos estimados de la primera publicación en 1973. Con el uso creciente de los lentes de contacto, la incidencia de queratitis por acantamoeba aumentó en los años 80, llegando a tener una incidencia de 1 en cada 30.000 usuarios de lentes de contacto en los años 90. La incidencia verdadera de la queratitis por acantamoeba no se ha logrado determinar. Se estima que más o menos es responsable del 5% de todas las queratitis. Los reportes de las incidencias han sido principalmente tomados de los brotes de las enfermedades, como en Estados Unidos en el 2006, donde se estimó que la incidencia por queratitis por acantamoeba era alrededor de 1.49 al 2.01 por cada 1.000 usuarios de lentes de contactos anuales. Y en el Reino Unido, alrededor de 1990,
tenemos una incidencia reportada de 1 de cada 30.000 usuarios de lentes de contacto por año o más. En cuanto a los países occidentales, los casos notificados de queratitis por acanthamoeba se han asociado con el uso de lentes de contacto en más del 90% de los casos. Los pacientes, esta enfermedad puede verse a cualquier edad y es más probable que aparezcan pacientes jóvenes menores de 26 años, pero también se han descrito casos en poblaciones mayores de edad mayor de los 55 años. No se ha observado predilección por el sexo y entre el 10 al 15% de las queratitis por acanthamoeba no están relacionadas con el uso de lentes de contacto. En el 23% de los casos puede estar asociada con una infección polimicrobiana con presencia de virus, bacterias u hongos. En este estudio, entonces, este es el National Outbreak de Acanthamoeba keratitis asociada con el uso de lentes de contacto en Estados Unidos. Este fue reportado en el 2009 en el Emergency Infectious Disease Journal, en el cual nos muestra que en el 2007 se detectó un brote de queratitis por acanthamoeba y los casos que habían aumentado desde el 2006. Este es un estudio de casos y controles en el cual se investigó este brote. Se entrevistaron más o menos 150 casos de pacientes en 30 estados y 184 controles que fueron emparejados geográficamente por el uso de lentes de contacto. Se analizaron entonces los lentes de contacto, los estuches, las soluciones y las muestras de córnea disponibles en los casos de los pacientes y se cultivaron y se analizaron por medios moleculares. En los análisis multivariados de los casos pacientes tenían unas probabilidades significativamente mayores de haber utilizado la solución Advanced Medical Optics Complete Moisture Plus, que es esta que ven en la pantalla, cuyo OR cuyo OR era el del 16,9, con un intervalo de confianza del 95% entre 4.8 al 59. Esto lo que quiere decir es que tenían 17 veces más riesgo de presentar queratitis por acanthamoeba los pacientes que habían utilizado esta solución. Estos hallazgos en el estudio entonces sugirieron que la solución no estaba intrínsecamente contaminada, pero su eficacia anti-acanthamoeba era insuficiente. Entonces, las pruebas estandarizadas previas a la comercialización determinaron que no estaba apta para ser producida en el mercado, por lo cual la FDA lo retiró. Este es entonces el mapa de la figura 1 del artículo, en donde se muestran la mayoría de los casos que se presentó en los niveles de donde está California, seguido de Texas, la Florida y otros estados, como vemos en la pantalla. Tenemos este otro estudio que nos muestra las características de la queratitis por acanthamoeba en uno de los brotes del 2003 al 2007, publicado en el Journal de Ophthalmology. Lo que generó fue una comparación de las incidencias de las tasas anuales para confirmar la presencia de un brote. Esta es una serie de casos que va a describir entonces las características. Tenemos que entonces estos casos fueron confirmados por laboratorio, se le realizó la entrevista telefónica al 32 de los casos y se midieron los factores de riesgo, la exposición y el uso de lentes de contacto. Lo que encontraron los investigadores fue que hubo una incidencia anual de queratitis acanthamoeba aumentó de manera significativa de 0.029 a 200 casos por 100.000 habitantes entre los años históricos de 1988 y el 2002 versus el brote que es el del 2003 al 2007 con una P estadísticamente no significativa. Y entonces, desde entonces, la incidencia anual ha vuelto a casi niveles históricos de 0.05 por cada 100.000 habitantes. La serie de casos identificó múltiples factores de riesgo en los cuales se encontró una solución específica con el 69% de los casos que fue retirada del mercado, el uso de lentes de contacto suaves o blandos del 95.7% de los casos, las soluciones que son todo en uno del 95.7%, ducharse con los lentes de contactos puestos 55.2% e higiene con lentes de contactos deficientes, y esto muestra entonces
Y estas gráficas que les traje mostraban entonces las características a través de los años. En cuanto a este estudio, este es uno de los únicos reportes de la epidemiología en Colombia, fue publicado en la revista UNAM, donde se analizan todas las características microbiológicas de las queratitis infecciosas, en la cual en la figura 1, que es la que les traigo, muestra la incidencia de las queratitis parasitarias del 92%, sin especificar qué tipo de queratitis parasitaria se analizó, cómo se analizó y el tratamiento y el manejo. Por último, tenemos este reporte de caso que fue publicado en el 2009 en la revista de la Universidad del Quindío, en donde se reportó un caso de una usuaria de lentes de contacto quien desarrolló un cuadro de queratitis que se diagnosticó inicialmente como una queratitis herpética. Al no responder al tratamiento con aciclovir, se consideró entonces el diagnóstico de una queratitis micótica y aún así no tuvo respuesta al tratamiento instaurado con anfotericina B. El diagnóstico definitivo de la queratitis se logró establecer por la observación microscópica directa del trofozoito de Acanthamoeba, y aquí les traigo una figura donde también se observan entonces los quistes y la presencia, y entonces ahí se realiza el manejo correcto con digluconato de clorexidina y polemetilbiguanida para una mejoría clínica. Este reporte de caso constituye entonces el primer caso de queratitis por Acanthamoeba reportada en el departamento del Quindío, con un tratamiento exitoso con estos productos. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos para esta enfermedad que los principales son el uso prolongado de lentes de contacto. Por lo tanto, se entiende que los lentes de uso diario tienen un menor riesgo, y en individuos sanos de cualquier edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de queratitis Acanthamoeba, con más de un 85% de los casos asociados con su uso. Pueden ser han habido casos de lentes también rígidos. Tenemos que como siguiente factor de riesgo es el manejo inadecuado de los lentes de contacto, como su uso durante el baño, en deportes acuáticos con un OR de 6.2, su limpieza con agua de grifo o con soluciones de salinas caseras, su reemplazo poco frecuente con las cajas de almacenamiento con un OR de 5.8, el lavado y enjuagado de las cajas con aguas de grifo y mantener las cajas húmedas. También se ha relacionado que el uso de cosméticos, ya que la aplicación de maquillaje, como el rímel, como la pestañina, puede inducir a la adhesión de los pigmentos en la superficie del lente de contacto, facilitando la adhesión de microorganismos. Como otros factores de riesgos adicionales son el daño entonces de la superficie corneal, la exposición al agua contaminada y el bajo uso a nivel económico. Tenemos que en cuanto a la patología de esta enfermedad, el mecanismo y la progresión de la infección humana se han dilucidado a partir de modelos animales. En el caso de una infección de la córnea, la Acanthamoeba, por Acanthamoeba, esta se va a dar tras la lesión de la córnea, precipitada por el uso de lentes de contacto que van a generar un microtrauma y una unión inicial que se va a ver facilitada por la expresión de las proteínas de unión a la manosa, que se van a unir a una glucoproteína manolizada de la célula a nivel del epitelio de la córnea. Después de la unión entonces de este trofozoito, se van a expresar proteasas como la MIP133, que esta va a ser una proteasa capaz de disolver las células cuando exponen la manosa. La ecto-ATPasa, la neuroaminidasa, la superoxidasa, la dismutasa, la proteasas y las fosfolipasas y otros factores quimiotácticos van a generar entonces la degradación del colágeno tipo 1 y así iniciar un proceso de descamación celular producto de la citolisis, la fagocitosis y la apoptosis inducida sobre estas células epiteliales. Si este proceso avanza, entonces hay una invasión del estroma con una inflamación intensa que va penetrando a través del estroma, y estos trofozoitos van a secretar serinas, cisteínas, más proteasas, elastasas, metaloproteinasas, que van a generar entonces la citolisis por la vía de las caspasas, promoviendo así la invasión y la ulceración y la destrucción de la matriz extracelular para permitir su acceso y degradación del estroma. Las serinas de proteasa entonces van a ser capaces de destruir los anticuerpos IgA e IgG presentes en las lágrimas humanas,
que permiten entonces prolongar esta infección. Los trombocitos también van a afectar al nivel del nervio óptico, provocando una neuritis radial y que va a ser responsable por el dolor extremo de esta patología. La patogenia de la queratitis por acantamoeba es compleja en los humanos, como demuestra entonces su progresión corneal, no es lineal y la cronicidad de la infección y las variaciones de la patogenicidad se van a encontrar de manera clínica. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que estas pueden incluir un cuadro clínico inespecífico y principalmente unilateral, pero se ha descrito que hasta en un 7 a 11% de los pacientes puede presentarse de manera bilateral. Los pacientes pueden consultar por visión borrosa, un dolor intenso, desproporcionado, a diferencia de este dolor desproporcionado leve, pues que va a ser leve, que puede ser confundido altamente con el virus de herpes simple. También vamos a tener que los pacientes pueden presentar fotofobia, disminución de la agudeza visual, epífora, malestar general, hiperemia conjuntival, sensación de cuerpo extraño y debemos relacionarlos con la exposición o el uso de lentes de contacto y el agua contaminada. En cuanto a los hallazgos clínicos, tenemos que entonces la infección por acantamoeba se va a localizar principalmente entonces en el epitelio corneal y puede manifestarse como una epiteliopatía puntiforme difusa, que va a ser levemente sintomática, o puede haber entonces como unas características dendríticas. Los cambios epiteliales camaleónicos, pues que se pueden confundir con otras enfermedades, se refieren en los libros como un epitelio sucio. Pueden también haber una epiteliopatía pseudodendritiforme, microerosiones epiteliales con microquistes. En estas fotos entonces tenemos que la primera va a evidenciar una superficie irregular, como ese epitelio sucio que les estaba contando. En la segunda tenemos la epitelistis. Esta es una infestación epitelial que puede presentarse con una sensación leve de cuerpo extraño, con un dolor moderado que va a llevar a una leve pérdida de la agudeza visual. Su forma es microquística y plana y exhibe una relativa preservación del epitelio corneal para limbar y puede confundirse con ojo seco o por toxicidad superficial asociada al uso de lentes de contacto. También tenemos entonces la limpitis con infiltrados focales o difusos en el estoma anterior, y ya en la última imagen puede verse pseudodendritas epiteliales que pueden recordar a las lesiones herpéticas, pero se diferencia al tener un patrón no contiguo o multifocal de epitelopatía granular y opacidades subepiteliales, a diferencia del patrón dendrítico continuo de la queratitis por herpes virus simple. Tenemos entonces otros hallazgos. Es la infección estromal, que se manifiesta típicamente en la córnea central. En los primeros casos tienen un infiltrado no supurativo, superficial, blanco grisáceo, y estos pacientes van a presentar un dolor de moderado a severo, por lo cual se va a presentar una inflamación menos global en las etapas avanzadas, con una agudeza visual que va a depender entonces de la ubicación de la lesión estromal y de la respuesta inflamatoria. A medida que avanza la enfermedad, con frecuencia entonces se observan un infiltrado anular centrado, parcial o completo en la córnea central, que representa la reacción inmune, que puede estar relacionada o no con la viabilidad de los organismos. Cuando se observa entonces los nervios corneales inflamados, como la segunda imagen que tenemos, se va a denominar una perineuritis radial o una queratoneuritis radial, que es casi patoneumónico de la queratitis amebiana. Este representa entonces la emigración amebiana a lo largo de los nervios corneales y la respuesta inmune del huésped a nivel del estroma medio o profundo, comenzando de manera central o paracentral y que se extiende al limbo. En estas fotos entonces también traigo otros signos clínicos de la queratitis por acantamoeba. En la imagen A, que es la de arriba a la derecha, se encuentra el epitelio sucio. En la imagen B se van entonces a encontrar los infiltromas estromales multifocales. En la imagen C, que es la de abajo hacia la izquierda, encontramos el polvo de acantamoeba,
Y en la imagen D, que sería la imagen de la derecha abajo, es el infiltrado del defecto epitelial central. Como complicaciones frecuentes de la enfermedad, tenemos que puede estar frecuentes las sinequias anteriores de base amplia, el glaucoma secundario, la atrofia del iris, la generación de una catarata madura y el defecto epitelial persistente. Como otras complicaciones raras, vamos a encontrar entonces la uveitis anterior estéril, la queratoescleritis en el 18%, la escleritis, y como complicaciones muy raras pueden estar presentes la corioretinitis y la vasculitis retiniana. Entonces, en la imagen de abajo a la derecha, entonces vamos a encontrar entonces la perineuritis en la queratitis por acantamoeba, que se va a presentar casi a las 4 semanas después de los primeros síntomas en los usuarios de lentes de contacto. Entonces, este es un estudio que muestra un estudio retrospectivo entre los años de 1991 y en el 2013, publicado en el Journal del Ocular Surface, en el cual se analizaron de manera retrospectiva 260 ojos de 259 pacientes diagnosticados por queratitis con acantamoeba por frotis, cultivo o microscopía confocal en el centro del Beijing Torrens Eye Center. Entonces, de estos 259 pacientes, 146 eran hombres entre las edades de los 30 a los 60 años. El factor de riesgo más común encontrado en este estudio fueron el traumatismo ocular en el 53% de los casos, seguido con el uso de lentes de contacto en el 30% de los casos. La mayoría de estos pacientes entonces eran agricultores con un 51%, seguido de estudiantes con un 24%, que era el segundo grupo más grande. La mayoría de los casos, que son el 78%, se clasificaron como un estadio avanzado en la presentación inicial y solo el 6% de los pacientes fueron diagnosticados de manera temprana. 90 casos, es decir, de 90 casos, el 86% tenía como características clínicas unos puntos infiltrados densos, similar a la sal en la úlcera de córnea, y el 62% de los casos tenía derretimiento melting corneal en forma de surco alrededor de la úlcera, y en el 40% de los casos ya tenían un infiltrado anular clásico. Esta figura que les traigo, entonces, es un caso de queratitis por acantamoeba tratado con manejo médico. En la imagen A vamos a encontrar un infiltrado del estroma anterior con densos puntos de la infiltración del área periférica en la presentación inicial. El B, entonces, del infiltrado corneal limitado después de 3 días de tratamiento. En el C, la infiltración corneal que va a estar agravado después de 5 días. En el D, después de 12 días de la terapia. En el E, ya cuando está limitado después de casi 40 días de tratamiento. Y en el F, un infiltrado corneal que ya se reabsorbió después de completar 128 días de terapia. Estos tratamientos que se administraron de acuerdo a la severidad de la enfermedad y se curaron más o menos el 50% de los casos, pero persistieron con cicatrices a nivel corneal, y con la duración media del tratamiento fue alrededor de 5 meses. En cuanto al diagnóstico entonces de esta entidad, tenemos que las primeras etapas de la enfermedad, alrededor del 75 al 90% de los pacientes reciben un diagnóstico erróneo de esta entidad, ya que los síntomas típicos de la queratitis por acantamoeba van a ser difíciles de asociar. Es importante sospechar de queratitis por acantamoeba cuando hay antecedentes de cronicidad. Existen múltiples referencias médicas, múltiples raspados negativos, resistencia a agentes antimicrobianos como bacterianos, fúngicos y virales, y el uso previo de corticosteroides. También se debe recordar siempre la posibilidad de una coinfección con herpes virus simple en el 10 al 20% de los casos. En cuanto al registro alemán, perdón que no sale ahí la referencia, se ha demostrado que en el 48% de los pacientes de las queratitis herpéticas, en el 25% de las queratitis micóticas y el 4% de las queratitis
bacterianas fueron diagnosticadas de manera errónea por el oftalmólogo, ya que estos pacientes tenían una queratitis por acantamoeba. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos que este se realiza visualizando las amebas en frotis obtenidos cultivando estos microorganismos obtenidos a través de raspados corneales. Sin embargo, el rendimiento de los cultivos va a depender del laboratorio de un 35% y para la positividad de detectar la acantamoeba. Un número significativo de estos casos se va a tratar con base en la presentación clínica o a los hallazgos en la microscopía confocal. Las amebas se observan en los frotis teñidos con giemsa o con ácido peryoico de Schiff, que es el PSA, o blanco de calcofluor, y no nutritivo debe estar recubierto de E. coli o de enterobacterias, ya que es el medio preferido para los cultivos para las amebas, ya que estas se alimentan de él. Pero estos microorganismos también crecen bien en los agares taponados con carbón vegetal y extractos de levadura. La tinción del ácido peryoico de Schiff va a colorear los quistes de rojo con la pared del quiste, y la tinción de calcofluor blanco es un material que se une a la celulosa de los quistes y emite una fluoresceína cuando es excitado a partir de la fotodetección, y es utilizado para identificar los quistes. El cultivo in vitro puede tener una sensibilidad del 0 al 70%, y en esta técnica está hecho la acantamoeba crezca de manera lineal, pero este método tiene una desventaja, ya que solo puede dar resultados a partir de la tercera semana. Tenemos otros métodos que son otros exámenes complementarios como la microscopía confocal in vivo, que también se puede utilizar para es que no sé si me escuchan. Cata, ¿qué pasó? Nos quedamos sin audio y ahorita... Doctora, ¿Hola? hola, Doc, ¿ya me escuchan? Sí te escuchamos. Te debes devolver una diapositiva allí porque no... Primero se apagó el sonido y luego salió la imagen. Ah, qué pena, doctora. No sé qué pasó. Debe ser el internet, que estoy acá en la clínica. Entonces, quedamos en los cultivos, que les estaba entonces contando sobre los cultivos de agares no nutritivos de Page, que estarán suplementados con E. coli, que pueden estar positivos en el 30 al 60% de los casos, pero tienen una desventaja, que solo van a estar positivos a las 3 semanas. Como otros ayudas diagnósticas para el diagnóstico de la patología, entonces tenemos que está la microscopía confocal, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 80 al 95%, que también entonces va a proporcionar un corte in vivo de la córnea con gran aumento al sincronizar entonces la transmisión y la recepción de la luz reflejada en un plano estrecho, reduciendo entonces la dispersión para mejorar entonces la resolución óptica, permitiendo así un análisis de las estructuras de la córnea a nivel celular en tiempo real. Esta no es invasiva y tiene más o menos una resolución espacial de 2 a 4 micras. También tenemos entonces el frotis, que pues es la tinción de gramo o calcofluor, y la PCR, que tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 80 al 84%. Esta PCR entonces va a identificar el DNA amebiano de los raspados corneales y detecta entonces
el gen de la 18S RNasa, pero existen limitaciones para detectar la presencia en microorganismos viables y pueden dar un resultado de los 60 minutos. Sin embargo, la PCR tiene una desventaja, ya que es una técnica costosa y el genoma de la cantamueva en vivo puede dar también resultados falsamente positivos. Tenemos entonces como última opción la biopsia corneal para determinar la histología. Si los métodos menos invasivos no son diagnósticos, esta se debe realizar con un cuchillete de Parenflip y va a determinar la presencia de cantamueva con un análisis histopatológico en cuales tenemos reportes que han demostrado una sensibilidad del 31 hasta el 65% de los casos. Ahora vamos a iniciar con los objetivos entonces de tratamiento de esta enfermedad. Entonces, tenemos que siempre debemos recordar que el primer objetivo del tratamiento es un diagnóstico temprano de la queratitis por acantamueva, ya que este es el indicador pronóstico más importante para un resultado exitoso del tratamiento. Sin embargo, el retraso del diagnóstico es común debido a la presentación clínica inespecífica de la enfermedad y a las necesidades de los análisis microbiológicos especiales. Los casos que son identificados de manera temprana, definidos como epiteliales o estromales anteriores, van a tener un pronóstico visual excelente y por lo general van a responder adecuadamente al desbridamiento epitelial, seguido con un ciclo prolongado de 3 a 4 meses de tratamiento amebiano. Cuando ya se presenta, entonces, el compromiso del estroma profundo o un infiltrado anular o manifestaciones extracorneales, esto va a empeorar significativamente el pronóstico, ya que puede generarse el desarrollo de cicatrices estomales y a menudo requiere un tratamiento más prolongado, hasta de un año más, o de otro ayudante, o de tratamiento ayudante, o de la queratoplastia terapéutica, en donde encontramos que tienen un OR de 10.27 con un intervalo de confianza del 95%, del 2.91 al 36.17. El tratamiento también va a depender entonces de la morfología, la severidad y el estadio para variar entonces la respuesta al tratamiento médico. Tenemos que los trofozoitos de acantamoeba van a ser sensibles a varios medicamentos disponibles, como son los antibióticos, los antisépticos, los antifúngicos, los antiprotozoarios, incluidos el metronidazol, antivirales y terapias antineoplásicas. Mientras tanto, los quistes de la acantamoeba pueden provocar una infección prolongada o resistente que en la mayoría de los tratamientos anteriores son ineficaces. Solo aquellos que son cisticidas tienen alguna posibilidad de éxito y los quistes han demostrado una alta tasa de resistencia in vitro a imidazoles y antifúngicos como el voriconazol. En este caso, las diamidas y las biguanidas son los antiamebiánicos cisticidas más eficaces y este debe ser entonces lo que vamos a utilizar. En cuanto a los regímenes de tratamiento del manejo médico que se han instaurado en la literatura, tenemos que como primera línea vamos a usar unas biguanidas y una diamidina como una terapia combinada. Se debe iniciar entonces el manejo en las primeras 48 horas con una gota día y noche. Posteriormente se va a espaciar al manejo a una gota cada hora en el día, de días a semanas, más o menos hasta completar unas 4 a 6 semanas, y posteriormente se puede ir disminuyendo la intensidad del manejo hasta completar 4 veces al día para completar más o menos 6 meses de tratamiento. Hay otros artículos que describen una terapia triple con una biguanida, la diamidina, combinada con la neomicina, ya que esta va a tratar las infecciones que van a estar sobreinfectadas con bacterias. Entonces, tenemos que el manejo médico, tenemos estas dos clases, entonces, estos son los pirámides actuales de la terapia actual. Sin embargo, las biguanidas, que son el polihexametilbiguanida al 0.2% o al 0.6%, y la clorexidina al 0.02, exhiben actividad entonces antitrofozoito y antiquístico. Estas inicialmente van a estar entonces a usarse, como les conté en el primer esquema, y se van a reducir hasta 4 veces al día.
esta terapia se puede hacer de mantenimiento lentamente para asegurar entonces la eliminación de los quistes, que por lo generalmente van a durar de 3 a 6 meses, pero en ocasiones pueden durar hasta muchos más meses o hasta un año. La polimetil biguanida y la clorexidina son biguanidas de uso común. Su mecanismo de acción es al interrumpir la membrana citoplasmática y dañar los componentes celulares y enzimas respiratorias. También estas tienen concentraciones cisticidas mínimas, pero que han habido ciertos informes. Pero sí ha demostrado que no hay que a concentraciones cisticidas aún así presentan efectos bastante favorables para el manejo médico. Ambos entonces tienen niveles bajos de toxicidad corneal, lo que respalda su uso como terapia de primera línea, y cuando se usan en combinación hay mejores resultados. Cuando se usa en mayor frecuencia la concentración del 0.2, pero puede aumentarse al 0.06 en infecciones graves que no responden, y del mismo modo en la clorexidina se pueden utilizar en conjunto y muestran un efecto sinérgico. En cuanto a las diamidinas, tenemos el isotionato de propapinida al 0.1% y la hexamidina al 0.1, que son diamidinas de uso común. Su efecto antimicrobiano proviene de su capacidad para alterar la estructura de la membrana celular y su permeabilidad. Esta va a penetrar entonces hasta el citoplasma, provocando entonces la desnaturalización de las proteínas y enzimas citoplasmáticas, que van a ser entonces efectivas tanto como contra el trofosodito como contra el quiste. Son adecuadamente toleradas, pero su tratamiento prolongado puede provocar una leve toxicidad sobre la superficie corneal. Se ha demostrado que entonces la hexamidina tiene un efecto amebicida más rápido contra los quistes y los trofosoditos. En cuanto a la frecuencia de la instalación, va a ser la misma que utilizamos para las biguanidas, y este efecto debe mantenerse al menos 8 semanas a partir de la resolución de la inflamación. Por eso en pacientes con buena o moderada respuesta, el tiempo medio de los tratamientos en la mayoría de los estudios reportados es como mínimo de 6 meses. Cuando se usan individualmente o en combinación, estos antiamebianos tópicos tienen una eficacia que varía del 35 al 86%. La mayoría de los pacientes van a lograr una curación exitosa con estos agentes, pero puede ocurrir una resistencia clínica. En estos casos se ha informado un manejo exitoso con concentraciones aumentadas de clorexidina al 0.04 y al 0.06. Ambos preservados pueden obtenerse en países a través de solicitud de medicamentos extranjeros, y la polimetil biguanida se puede solicitar al Moore Eye Field Hospital en Londres. Tenemos que, en cuanto entonces al manejo médico, tenemos también los antibióticos, que son los aminoglucósidos, que es la neomicina al 1%. Este presenta una actividad antitrofosodito y previene la sobreinfección bacteriana y reduce entonces la carga viral. Su mecanismo de acción va a generar la modificación de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y va a inhibir la síntesis de estas proteínas bacterianas. Al 1% se va a utilizar más o menos de entre 5 veces al día como parte de la terapia triple inicial, y el imidazol es más utilizado y es un imidazol que va a ser utilizado más en la queratitis acanthamoeba que la neomicina. Como los antifúngicos, tenemos el miconazol y el clotrimazol al 1%, que se han utilizado anteriormente como tratamiento tópico, y también está descrito el uso de voriconazol local o sistémico en estos pacientes. La miltefosina oral en dosis de 50 miligramos cada 12 o cada 8 o cada 12 horas también. Este es un fármaco antiamebiano de efecto alquifosilínico único que ha sido descrito recientemente. Tenemos entonces este artículo que se caracteriza, entonces, este es un estudio comparativo prospectivo aleatorizado doble enmascarado,
que utiliza para comparar la eficacia del voriconazol tópico al 1% versus y la terapia combinada con polieximetilbiguanidas al 0.02 y la clorexidina al 0.02 para el tratamiento de la queratitis por acantamoeba. Entonces se encontraron 23 ojos de 23 pacientes con queratitis por acantamoeba confirmada microbiológicamente por frotis o cultivo y se asignaron unos al azar al grupo BG, que es la polimetilbiguanida con la clorexidina, o al grupo del voriconazol. La medida del primer resultado primario fue un cambio en la medida geométrica del tamaño de la úlcera vista al final de los resultados. Y como resultados secundarios tuvieron los cambios de la agudeza visual. En cuanto a los resultados mostrados en este estudio, tenemos que el 71 de los pacientes con queratitis, 71 pacientes con queratitis por acantamoeba confirmada, vistos durante el periodo del estudio. Entonces, 23% de ellos, 23 pacientes que fueron reclutados y 18 pacientes completaron un mínimo de seguimiento de 2 semanas. 10 pacientes entonces recibieron el tratamiento BG, mientras 8 recibieron el voriconazol, con una media de tratamiento de la medida de la úlcera que disminuyó 5.7 milímetros y a 1 milímetro en el grupo de del biguanidas y 4.5 milímetros a 0.07 milímetros en el grupo del voriconazol. La agudeza visual media entonces mejoró 1.7 a 1.1 en el grupo de las biguanidas y de 1.6 a 0.8 en el grupo del voriconazol. Estos resultados de este estudio sugieren entonces que el voriconazol tópico como monoterapia en el tratamiento de la queratitis por acantamoeba es eficaz y comparable con la terapia en combinación de las biguanidas, pero se necesitan más ensayos clínicos con unas muestras más grandes y un seguimiento prolongado para determinar entonces una muestra concluyente. En esta imagen a la derecha les traigo cómo se ven los cambios a nivel de la biomicroscopía en la lámpara de hendidura en un paciente que resolvió completamente con el uso de voriconazol completo al 1%. Entonces, aquí es como van habiendo los cambios a través del uso en el paciente número 1 el A con la presentación y la resolución completa el B. En paciente 2, el número A, como su presentación inicial y la resolución completa, al igual que en el 3. Tenemos entonces que estamos hablando, y en el Congreso se habló del uso de la miltefosina oral como tratamiento para las queratitis por acantamoeba resistentes como terapia de rescate. Este entonces es un estudio que les traigo, es un diseño de casos descriptivo de manera retrospectivo y multicéntrica, en el cual se revisaron 15 pacientes con queratitis por acantamoeba que no responden al tratamiento inicial y que posteriormente recibieron miltefosina sistémica como manejo coadyuvante entre los años del 2011 y del 2017. Las principales medidas del resultado fueron la resolución de la infección, la agudeza visual final y la tolerancia a la miltefosina y el curso clínico de la enfermedad. Como resultados en este estudio, los pacientes que fueron tratados con biguanidas o diaminazoazoles sin resolución de la enfermedad antes de comenzar con miltefosina, entonces 11 de los 15 pacientes que observaron cuentadedos como mejor visión corregida mejoraron a 4 líneas por encima de esta visión. Todos se consideran libres de enfermedad en el último seguimiento. 11 de los 15 pacientes tuvieron un empeoramiento de la inflamación con miltefosina y 10 de ellos mejoraron con los esteroides. 6 de los pacientes recibieron múltiples ciclos de miltefosinas y la mayoría toleró adecuadamente la miltefosina oral con efectos adversos gastrointestinales leves como efecto secundario sistémico más común. Lo que se concluyó entonces en este estudio fue que la miltefosina oral es un ayudante del tratamiento generalmente bien tolerado en pacientes con queratitis refractaria. Y otro estudio que les traigo para analizar sobre la miltefosina que fue presentado en el Congreso
es el uso de la miltefosina sistémica como coadyuvante en el tratamiento de la queratitis por acantamoeba de manera progresiva. Este es una serie de casos retrospectiva de todos los pacientes que se sometieron a tratamiento con miltefosina A en el Bascom Palmer Eye Institute entre los años del 2017 hasta el 2020. Se encontraron que entonces estaba presente en 6 mujeres de 16 a 65 años, en las cuales se diagnosticó queratitis por acantamoeba con diagnóstico microbiológico y fueron tratadas entonces con miltefosina y tratamiento médico estándar. 4 de estos 6 casos se deterioraron después de iniciar el tratamiento y 3 requirieron entonces realizar una queratoplastia terapéutica. 2 pacientes mejoran después de una semana con tratamiento con miltefosina y igual se le realizó una queratoplastia penetrante óptica después de la resolución clínica. El cultivo microbiológico de los boltones corneales fueron en todos los casos negativos y todos los injertos de córnea permanecen claros en el seguimiento con una agudeza visual mejor corregida de 20-40 o mejor. En cuanto a las conclusiones que nos trae entonces este estudio, es que la miltefosina oral puede ser una terapia ayudante viable para la queratitis por acantamoeba recalcitrante. Sin embargo, su uso puede estar asociado con una reacción inflamatoria grave y se necesitan más estudios para evaluar su eficacia y su respuesta clínica variable. Tenemos que en cuanto al uso de los corticosteroides, este es controversial en la queratitis por acantamoeba. Sigue sin estar claro. Los esteroides pueden ser útiles en dosis bajas de metilprednisolona al 0.05% cada 6 horas y se deben mantener cuando se complete el tratamiento. Está descrito que los esteroides pueden enmascarar los signos clínicos, aumentar la gravedad de la queratitis estromal profunda y que el uso antes o previo al diagnóstico es un factor de riesgo para un resultado desfavorable por un aumento de la patogenicidad de las amebas. Pero en inflamaciones severas los pacientes pueden beneficiarse de su uso al mediar la respuesta inflamatoria que se produce por la enfermedad. Este es entonces un estudio que les traigo, en donde lo que se utilizó fue examinar entonces el impacto del uso de corticosteroides tópicos antes del diagnóstico de la queratitis por acantamoeba y como resultados finales en los factores pronósticos, que es lo que va a mostrar. Entonces, este es un diseño de cohortes con un total de 209 ojos de 196 pacientes con registros médicos con diagnóstico de queratitis por acantamoeba en el Moorfields Eye Hospital en Londres entre los años de enero del 91 y abril del 2012. Un ojo fue excluido aleatoriamente del análisis en los 13 casos de queratitis por acantamoeba bilateral. Entonces, en cuanto a los métodos de este estudio, se recopilaron los datos demográficos de los pacientes, los hallazgos al examen clínico y los detalles del manejo y los resultados de los pacientes tratados con corticosteroides tópicos antes del diagnóstico de la queratitis por acantamoeba se compararon con los que no recibieron corticosteroides tópicos antes del diagnóstico. Se utiliza entonces un modelo logístico multivariado en el cual muestra que entonces para determinar, para derivar el odds ratio y mostrar la visión visual. Entonces las principales medidas de resultados fue el resultado visual subóptimo, que se definió como una agudeza visual corregida final menor de 20-80, la perforación corneal o la necesidad de queratoplastia. Como resultado, entonces tenemos que en los pacientes por queratitis por acantamoeba se diagnosticó mediante cultivo microbiológico en 48% de los casos y en el 14% de los casos mediante examen histopatológico y con microscopía confocal en el 20% de los casos. Entonces, al tratamiento, el 19% de los ojos de los datos con agudezas visuales final con uso previo de corticosteroides estaban disponibles en un 88% de los casos. Cuando se realiza entonces el análisis multivariado del uso de corticosteroides antes del diagnóstico, se asoció entonces con un resultado visual subóptimo con un OR de 3.9 con un intervalo de confianza del 95%,
y de 1.78 a 8.55, al igual que en el estadio 3 de la enfermedad, con un OR del 5,62, con un intervalo de confianza de 1,59 a 19%. En cuanto a las conclusiones, entonces este estudio nos muestra que los corticosteroides antes del diagnóstico de la queratitis por acantamoeba es un factor predictor altamente positivo para un resultado visual adverso. Esto se debe en gran parte a que el diagnóstico erróneo inicial de la queratitis por acantamoeba es principalmente la queratitis herpética, y es importante incluir a la queratitis por acantamoeba como diagnóstico diferencial en todas las queratitis de los usuarios de lentes de contacto, y particularmente antes de realizar un diagnóstico por herpes y antes de empezar el uso de corticosteroides tópicos. Tenemos que en cuanto al manejo médico también podemos, cuando hay pacientes con inflamaciones extracorneales, como la escleritis, limbitis, va a indicarse un peor pronóstico y se justifica el tratamiento con medicamentos antiinflamatorios. La mayoría de estos casos, entonces, la inflamación extracorneal se pueden controlar con 50 a 100 miligramos de ibuprofeno por vía oral 2 o 3 veces al día, y si la escleritis o la limbitis no responden a los AINES, es posible que se necesiten altas dosis de esteroides sistémicos como prednisolona a 1 miligramo por kilo día, y otros agentes inmunosupresores sistémicos como la ciclosporina a dosis de 3 a 7.5 miligramos por kilo día. Estos medicamentos pueden justificar la continuación durante varios meses para controlar la inflamación y erradicar el patógeno. Siempre debemos tener en cuenta entonces la resistencia, que se debe sospechar ante un efecto epitelial persistente, y otras causas que van a incluir entonces la toxicidad epitelial por un régimen de tratamiento intensivo o una inflamación severa del segmento anterior. Ambas generalmente se resolverán de manera espontánea si se controlan adecuadamente. Se necesitan cultivos repetidos para determinar si se trata de una infección persistente por acantamoeba o una infección cruzada. Desafortunadamente, tanto la microscopía confocal como la PCR son incapaces de distinguir entre quistes por acantamoeba viables o no viables, lo que deja el cultivo del raspado corneal o las biopsias corneales como la forma definitiva para identificar si la enfermedad es persistente cuando el cultivo es positivo. Se deben entonces realizar múltiples cultivos para identificar la persistencia de la acantamoeba viable ante la posibilidad de una resistencia. En cuanto al manejo quirúrgico, tenemos entonces que el primer pilar es el debridamiento, ya que eso va a promover la penetración de la terapia tópica y la eliminación del patógeno intraepitelial. En cuanto a otros manejos, tenemos la crioterapia. Esta crioterapia es un tratamiento ayudante de la terapia tópica. Las áreas corneales infectadas se debe realizar, en las áreas corneales infectadas o en el área receptora antes de la queratoplastia penetrante, y se va a tratar con una criosonda fría de 2 a 3 veces. Lo que se va a hacer es congelar, descongelar y congelar hasta que se formen cristales de hielo en el estroma corneal. Esto también se puede utilizar como parte de una queratoplastia penetrante. Se usa alrededor de 2 a 3 veces con menos 80 grados Celsius hasta el lecho del receptor antes de la trepanación del receptor. Y este efecto de la crioterapia sobre las células madres en el limbo aún no está claro. La crioterapia puede contribuir a reducir aún más el número de microorganismos anteriormente cuando se combina entonces con el trasplante, y se debe realizar como 3 meses después de la interrupción, y el trasplante se debe realizar 3 meses después de la interrupción de los medicamentos anti-acantamoeba, ya que esto tiene mejores resultados, pero hay un pequeño subconjunto de pacientes que experimentará aún así una infección, una inflamación prolongada e intratables que pueden no responder al tratamiento médico. Entonces también tenemos que en cuanto al manejo quirúrgico se puede utilizar el trasplante de membrana amniótica para cubrir estos defectos epiteliales persistentes como
parche, injerto o sándwich para evitar esta perforación corneal. Puede además requerir varios procedimientos para alcanzar el cierre epitelial y este puede reducir el número de patógenos y disminuir la inflamación en el tejido corneal. Tenemos en cuanto al cross-linking con riboflavina y los rayos UVA, este va a ser utilizado principalmente en los infiltrados estromales. La penetración de la luz de la UVA en el estroma puede disminuirse de acuerdo a los pacientes que tengan profundidades superiores a los 300, no muestran ningún beneficio. Y esto lo que genera es la inactivación de los microorganismos. No se sugiere como tratamiento de primera línea y el éxito va a depender, como lo dije anteriormente, rotundamente de la profundidad a la que se encuentren estos microorganismos. Este estudio, entonces, que les traigo, tiene entonces, es un review sistemático y un metaanálisis. Señor, Apagar micrófonos, por favor. ¿Continúa, doctora? Sí, sigue, Cata. Listo. Entonces, este review es un review sistemático y un metaanálisis en cuanto a el uso de el tratamiento de la queratitis infecciosa con reticulación corneal para tratamiento de la queratitis infecciosa. En este estudio se realizaron búsquedas en las bases de datos de Medline, Embase, Cochrane y búsquedas de artículos relacionados en cuanto a esta patología. Se incluyeron todos los estudios clínicos, incluidos ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios controlados no aleatorizados y las series de casos y los informes de casos. Se realizó entonces un metaanálisis adicional cuando hubo suficientes similitudes entre los ensayos controlados aleatorizados y la medida del resultado primaria fue el tiempo para completar la curación corneal y las medidas de resultados secundarios incluyeron el defecto del tamaño, el infiltrado epitelial y la agudeza visual mejor corregida a distancia y los efectos adversos. Como resultados, este estudio mostró que se incluyeron 46 estudios elegibles, incluidos 4 ensayos controlados aleatorizados con un total de 435 pacientes. En cuanto a la comparación entonces con el tratamiento microbiano solo y el PAC y la reticulación corneal como coadyuvante, resultó en un tiempo medio más corto para completar entonces la cicatrización corneal de menos 7.44 días con un intervalo de confianza del 95% entre menos 10 a menos 4. Entre estos pacientes además también una resolución más rápida de los infiltrados a los 7 días con menos 0.49 milímetros cúbicos con un intervalo de confianza del 95% y a los 14 a 30 días los autores también concluyen que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al defecto epitelial, la mejor agudeza visual corregida de lejos y los resultados adversos sobre el uso de la evidencia con acantamueva y en cuanto a los efectos adversos, su efectividad fue insuficiente. Entonces, este estudio lo que concluyó fue que para la queratitis infecciosa, la reticulación corneal acelera la curación en cuanto a la comparación con la terapia estándar sola. Pero esta evidencia es de baja calidad, por lo cual se requieren de más ensayos controlados aleatorizados para poder determinar el poder estadístico avanzado y complementar entonces un tratamiento efectivo con la reticulación corneal. Tenemos entonces también que se puede utilizar entonces la queratoplasia penetrante. Hay dos formas de utilizar este manejo que puede ser de una manera urgente o electiva. Entonces, este puede ser usado con la trepanación con el excimer láser, con las máscaras metálicas, ya que esto puede generar una eliminación en el área infectada con una distancia más homogénea de los vasos linfales, especialmente en las queratitis por acantamoebas de formas elípticas. En las queratoplasias penetrantes, que son electivas, entonces
La supervivencia del trasplante se ha reportado que puede ser del 100% después de 5 años y del 67% después de los 10 años. El injerto debe realizarse 1 milímetro más grande que la lesión y es importante utilizar una solución de fluconazol al 0.2% para irrigar la cámara anterior. En cuanto a la queratoplastia penetrante urgente, esta está indicada en los pacientes de progresión a pesar de la terapia médica máxima y que conducen a una posible perforación. Esta se debe utilizar cuando el compromiso de la lesión va en dirección al limbo corneoescleral, cuando la úlcera es progresiva, resistente al tratamiento durante semanas y meses, con neovascularización temprana. Y posteriormente al trasplante se debe continuar el manejo tópico durante 1 año. La queratoplastia lamelar anterior profunda también es un desafío técnico que se puede utilizar en los casos, pero se debe evitar que las amebas ingresen a la cámara anterior durante la cirugía para mantener la función de las células endoteliales, especialmente en los casos en los cuales la lesión afecta el eje visual. El éxito de este tratamiento es reducir el riesgo de rechazo en comparación con el procedimiento estándar, y los riesgos del TALC entonces incluyen la permanencia de las amebas en la superficie corneal y la perforación de la membrana de Descemet con posible invasión de la cámara anterior. Este es un estudio entonces que les traigo para mostrar en cuanto a el uso de la queratoplastia penetrante, con tanto terapéutica como óptica, en el manejo de la queratitis por acantamoeba. Fue publicado en American Academy of Ophthalmology y lo que nos muestra es que 196 pacientes con queratitis acantamoeba, un total de 50 pacientes, fueron sometidos a queratoplastia laminar anterior o penetrante, de los cuales el 20% fueron sometidos a procedimientos repetidos. De estos 50%, en 50 pacientes, o sea, 26 pacientes, se sometieron a queratoplastia terapéutica con una indicación por perforación corneal, y los 24 pacientes restantes se sometieron a una queratoplastia óptica para la rehabilitación de la agudeza visual. El 80% de los pacientes entonces en la queratoplastia inicialmente fueron diagnosticadas de manera errónea de herpes. En el 40% de los casos no requirieron una queratoplastia. Los resultados visuales finales entonces fueron significativamente mejores en el grupo óptico en comparación con el grupo terapéutico, con un 54.2% de los casos que alcanzaron unas agudezas visuales mejor corregidas de 20/30 o mejor, frente al 27% de los pacientes en el grupo de la queratoplastia terapéutica. En el análisis multivariado, al comenzar la terapia en el hospital, en el análisis multivariado, entonces se relacionó mucho el diagnóstico tardío de estos pacientes con un resultado de la agudeza visual deficiente en cuanto a las queratoplasias. Como conclusión, entonces muestra que el pronóstico de la queratoplasia difiere notablemente cuando se realiza con fines terapéuticos en comparación con la rehabilitación visual. Siempre sea posible, la queratoplastia debe realizarse cuando el ojo no presenta inflamación y cuando se haya curado de manera microbiológica y y con signos clínicos la infección por acantamoeba. Tenemos que el seguimiento de estos pacientes se debe hacer diario o casi a diario, inicialmente hasta que se observe una respuesta clínica o se reduzca la progresión de la enfermedad, y se debe espaciar de acuerdo a la respuesta y a la severidad de los casos. En cuanto a la prevención, entonces tenemos que es importante recordarles a los pacientes sobre la adecuada limpieza de los lentes de contacto, el almacenamiento de las cajas, que los pacientes no deben utilizar los lentes en las noches, no utilizar soluciones salinas caseras u otro tipo para la limpieza de los lentes, y que se deben evitar el uso de los lentes de contacto cuando se esté presente ante aguas contaminadas como piscinas o duchas, y evitar los traumatismos corneales. En cuanto a las nuevas investigaciones, tenemos que
Se presentaron entonces también agentes antidiabéticos en el Congreso, como la glimepirida y la vidagliptina y la repagliptina. Estos lo que hacen son estudios tisulares recientes que han demostrado un efecto cisticida de 3 en contra de la Cantamoeba castellani, y especialmente cuando se conjugan con nanopartículas de plata en estudios in vitro. También está presente el dióxido de titanio con VA con clorexidina in vitro, que generan un efecto cisticida sinérgico contra las especies de acantamoebas. Por ahí, en este momento, entonces ya terminamos el tema de acantamoeba. Voy a seguir entonces con las queratitis por microesporas. Paremos un momentico aquí. Has hecho una muy buena revisión. La queratitis por acantameba es un dolor de cabeza. La verdad es infrecuente, pero no por eso debemos dejar de sospecharla. Yo creo que es la primera clave diagnóstica. A pesar de que la mayoría de los pacientes que las padecen son usuarios de lentes de contacto, no debemos dejar de sospecharlas en otro tipo de pacientes, es decir, por ejemplo, que han tenido trauma y contacto con tierra o los pacientes agricultores, ¿sí? Porque la ameba puede estar también en la tierra, en el aire, etcétera. Entonces, principalmente en el agua, pero lo que les digo, no dejar de pensar en ella. Mientras más rápido se haga el diagnóstico, pues mejor el pronóstico de ese paciente y obviamente instaurar un tratamiento adecuado. Hoy día hay pues muchas alternativas. Desafortunadamente no tenemos disponibilidad inmediata de todas ellas. Por ejemplo, las biguanidas, eh, pues hay que solicitarla, hay que encargarla a Londres, al Moorfields, como tú lo mencionaste, pero se puede iniciar el tratamiento cuando ya tengamos pues el diagnóstico, por ejemplo, con clorexidina, que es muy fácil de conseguir, y con voriconazol al 1% tópicos, ¿no? Eh, digamos que todas estas terapias coadyuvantes que has mencionado, incluyendo el PAC, crosslinking, etcétera, pues son como una luz para el manejo de estos pacientes, porque aquí necesita uno y el paciente además una paciencia infinita. Son queratitis que usualmente no salen antes de 6 meses de tratamiento, ¿no? Ese es más o menos como la media. Si uno lo sospecha cuando está en el estadio epitelial, cuando tú mostraste aquellos epitelios sucios, hacer un raspado epitelial y examinarlo con Giemsa o con blanco de calcoflúor, idealmente mandar esto a cultivo. Lo que pasa es que, como lo mencionaste, estos cultivos se pueden demorar hasta 3 semanas, etcétera. Si uno pudiera tener el diagnóstico allí, pues sería maravilloso y el pronóstico es totalmente diferente a toda esta evolución tórpida muchas veces. Pero la mayoría de las veces estos pacientes cuando llegan a consultar han sido toreados previamente y el diagnóstico diferencial como más importante es la queratitis herpética o las micóticas, ¿sí? Entonces estos pacientes llegan, como te digo, previamente tratados y a veces pues es difícil ya hacer el diagnóstico y además ya está un poquito más avanzada la enfermedad. Eh, no sé cuál de mis colegas ha tenido recientemente algún caso. La verdad es que esta es una patología rara. Eh, yo he tenido durante mi práctica profesional de 25, un poquito más de 25 años, 2 casos que he manejado de principio a fin y he visto otros 2 simplemente como interconsulta, pero les puedo decir que es algo bastante, en mi experiencia, penoso el manejo de estos pacientes. Eh, el último caso lo tuve
yo creo que hace aproximadamente 10 años, o sea que no había todos estos recursos que en este momento, pues como te digo, estás presentando. Em, Creo que el doctor Moreno, que está presente en esta charla, tiene un caso. Diego, buen día. ¿Me escuchas? Sí, sí, la estoy escuchando. Qué ¿Aló? rico que estás acá presente. Y tú tienes un caso de una paciente que nos mostraste hace algún tiempito, cuyo pues principal sospecha diagnóstica es acantameba. Esta niñita usuaria de lentes de contacto y demás. No sé si tengas, digamos, alguna apreciación que compartir o más adelantico ahorita alguno de los colegas que tengan casos recientes, cómo se han presentado estos casos, las aproximaciones diagnósticas, etcétera, y de manejo. Sí, esta es una pacientica como la han descrito inicialmente con múltiples tratamientos como una keratitis bacteriana, para hongos y todo, y pues el aspecto clínico nos hizo pensar en una acantameba y le iniciamos clorexidina y pues ha mostrado mejoría. Ese es Esta el caso de niña ella. usuaria de lentes de contacto, Diego, Es usuaria de lentes de contacto. y Sí. cuando llegó a tu consulta, ¿cuánto tiempo tenía Y ya de venía como un mes en tratamiento, pero sin ninguna mejoría, con todas las drogas que le dije, pues para hongos y y había todo, pero recibido esteroides? esteroides no había recibido, estaba sin Afortunadamente. esteroides. Sí. Ok. Aquí yo creo que el uso de esteroides antes de iniciar el tratamiento, pues cuando se establece el diagnóstico exacto, es definitivo. Como lo mostraste, Cata, puede cambiar el pronóstico definitivamente de estos pacientes. Así que aquí a los estudiantes y a la gente que nos escucha, hacer como un llamado de abstenerse de usar esteroides cuando no haya una etiología clara, incluso la gran controversia que hay del uso de esteroides en las queratitis infecciosas, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Eh, Esta paciente que tú estás tratando en este momento solamente está con antiamebiano clorexidina, ¿verdad? ¿O tienes Clorexidina y alguna combinación? se le agregó esteroides, se le agregó esteroide, un esteroide suave, una fluorometalona, y pues está bien sin ningún problema. Y ha ido aclarando. Cuando tú nos las mostraste, ella tenía un anillo de Wesley, ¿no? Este Sí, anillo ese anillo persiste inflamatorio. todavía. Por eso se le empezaron los esteroides. Pues es una respuesta inmune, es lo que describen, ¿no? Pero ya yo creo que es clasificada como una epitelial o estroma anterior, Pero ella no tenía más o menos. defecto epitelial, Sí, sino inicialmente sí estromal, ¿no? tenía un defecto epitelial. Inicialmente, ok. Ok. El problema que se tiene siempre es establecer un diagnóstico. No sé, en ningún laboratorio ese blanco de calcoflúor no lo hace, ¿no? Eh, es que el blanco de calcofluoro es facilísimo de conseguir. De hecho, eso es lo que usan en las lavanderías. Yo ¿Ve? recuerdo cuando estaba de residente ahí en el laboratorio del hospital y en muchas oportunidades durante la docencia, uno le solicita al laboratorio a donde va a mandar la muestra ese tipo de tinción. Incluso aquí en Acantameva, Gimsa también es útil. Bueno, IMSS, sí. pero el blanco de calcoflúor es algo muy común y muy fácil de conseguir y con una llamada al laboratorio es una recomendación, puede ayudar al diagnóstico de estas patologías, ¿no? Por acantameba y también es muy útil en hongos, en queratitis micóticas para ver las cifas. Ese blanco de calcoflúor se pega de la pared aquí de los quistes amebianos o en las micóticas de las hifas, principalmente en los septados, es muy fácil el diagnóstico por este medio.
Gracias, Diego. ¿Algún aporte adicional de los colegas? Porque yo Sí, pienso que buenos días. podemos dejar el tema siguiente de virales, porque pues también es un tema un poquito prolongado. Así que, bueno, adelante con tu comentario, Gerson. Sí, doctora, buenos días. No, Buenos yo días. también, pues, en la experiencia que he tenido es solo dos casos. Uno fue antes de yo llegar a la clínica, hace más de 10 años, estaba en otra clínica que yo trabajaba y me remitieron una niña, usuaria de de lentes de contacto blandos, una adolescente, recuerdo unos 15, 16 años, y me la enviaron como eh, una viral, ¿no? Como si fuera un herpes, y venía ya con tratamiento. Yo cuando la vi, llamaba la atención que era bilateral, y entonces el tratamiento, como iba bien, pues yo la seguí con el antiviral, se suspendía, la paciente mejoraba, se le ponía un poco de esteroide, mejoraba, y volvía y recaía, ¿no? Entonces las recaídas fueron muy frecuentes, a mí me la enviaron ya cuando llevaban un mes o más ya de tratamiento, y mejora, y por eso fue que me la remitieron. Ahí yo comencé a sospechar pues, que era una cantamoeba, pero no era algo muy clásico, sino como unas pseudodendritas que reaparecían. Y pues en esa época tampoco teníamos como tantas herramientas como para poder estar seguros del diagnóstico, además de que no es un diagnóstico tan fácil como parece. Entonces entré en contacto en esa época con el doctor Barraquer, con el doctor Francisco, comenté el caso y la paciente viajó a Bogotá. El doctor Barraquer le hizo biopsia y efectivamente era una cantamoeba bilateral. Se le inició tratamiento allá y después me la contrarremitió y terminó en trasplante penetrante de ambos ojos, pues con los linfomas que él pues, le quitaba mucha agudeza visual. Y la otra fue el paciente que ya se comentó aquí, se diagnosticó inicialmente en el momento pensamos en una cantamoeba por la biomicroscopía, que era como muy sugestiva de una cantamoeba, paciente también usuario de lente de contacto, pero era aquel paciente que era abusador de gotas anestésicas, ¿no? Que da también un aspecto similar y que, por cierto, al principio me hizo pensar en acantomoeba y era el sobreuso del abuso de las gotas anestésicas. Entonces, pues sí, no es un diagnóstico tan fácil de hacer. En realidad, solo he tenido un caso en el FELO, pues sí, como era lugar de referencia, pues sí se tenía oportunidad de ver más casos y pues porque se contaba con todos los recursos, ¿no? En esa época el tratamiento que se le dio fue con Brolene, se mandó a traer del Reino Unido, que por cierto es muy barato, pero lo costoso es el envío. Y en esa época la clorexinidina no se conseguía tan fácil como se consigue hoy, creo que incluso Evolution lo manipula. Había que pedirlo a los lugares donde hacen tratamientos para piscinas y mandarlo a preparar pues, con la dilución que y había un enjuague bucal que también tenía, no recuerdo el nombre, que tenía también clorexidina y también se podía preparar pues como gotas. Esa fue pues, ha sido como la experiencia que he tenido con acantamoeba. Estaba preguntando ahorita a una de las asistentes cuál es la presentación de la clorexidina. Y lo que yo sé es que se compra el enjuague bucal. Por ejemplo, hay uno que se llama Clorex Plaque o un enjuague bucal de clorexidina y se diluye al 0.02%. En este caso, Diego, que tú estás usándolo en este momento, ¿qué nombre comercial tiene la clorexidina que le estás recomendando a tu paciente? Eh, no sé si ya se salió Diego Moreno o alguno de los colegas. ¿Qué
qué nombre comercial de clorexidina en este momento están encontrando en el mercado. Porque Clorex Plaque, como les digo, yo lo he diluido de allí, haciendo, digamos, mención que esto fue hace algún tiempo, pero estos enjuagues bucales de clorexidina siguen porque eso es con lo que los odontólogos tratan a los pacientes que les han hecho implantes o cirugías de las encías, etcétera. Entonces, es muy fácil de conseguir y además muy barato, ¿no? Sí, aquí el doctor Carlos Lozano de Tuluá, un colega nuestro que nos está acompañando el día de hoy, me manda una foto de Antiplaque un B. enjuague bucal, el antiplaque, sí, que le funcionaba muy bien. Perfecto, Pero sí. creo que Evolution también lo manipula. Bueno, uno lo Sí, puede mandar a preparar a Evolution al 002, sí, esa es otra, pero pues si no hay disponibilidad y además pues el costo, otra alternativa sería hacer esta dilución. otra de Mercedita, las características de la cantamoeba es aquel dolor que el paciente manifiesta muy intenso y Muy cuando uno lo ve a la importante, vista sí, sí, no parece, ¿no? O sea, como que es intacto a veces el epitelio y el desproporcionado paciente con se el queda en cuadro un solo, clínico. está desproporcionado. Pues. Bueno, yo quiero correcto, comentarles una cosita. Hace unos años, ya adelante. recientemente no he tenido pacientes con acantamia, pero hace unos años tuve un paciente terminó con trasplante en un ojo y con glaucoma y con de todo, no nos fue muy bien. El otro ojito sí le fue bien con un trasplante lamelar. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de acudir al CIDEIN. CIDEIN es el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas. Ellos tienen, bueno, no sé en este momento, eso fue hace años, ellos tienen la posibilidad de hacer cultivos de acantameba. Entonces hay que hacer es el contacto con el CIDEIN, porque la verdad es que lo que planteaba Diego Moreno es la duda que yo he tenido cuando he tenido estos pacientes, que han sido muy poquitos también, gracias a Dios, y un dolor de cabeza total, es confirmar el diagnóstico. Una confirmación de la prueba terapéutica, uno consigue, hace su diagnóstico clínico, hace el tratamiento, mejoró, bueno, sí era una acantameba, pero en fases muy incipientes a veces no es tan fácil el diagnóstico. Entonces hay que echarle mano a todo lo que podamos y lastimosamente aquí los laboratorios no tenían, al menos en ese momento, los recursos para hacer un adecuado diagnóstico. Y yo logré contactarme hace unos años con esta entidad que les digo, el CIDEIN, es una entidad paraestatal financiada por empresas extranjeras hasta donde sé, pero me colaboraron muy amablemente con el cultivo de acantameba. Muy CIDEIN. importante el dato. Cuando yo tuve mis casos, yo lo que hacía era hacer el raspado, ponerlo en una placa de vidrio, fijarlo en formol al 10% y se lo mandaba al doctor Paco Barraquer, que desafortunadamente falleció el año pasado. Nos ayudó Eh, a todos. Uy, sí, y él era una autoridad. De hecho, les recomiendo revisar un webinar del año pasado, de abril del año pasado, que se llama Queratitis Infecciosas de la clínica Barraquer, en donde él está presentando la parte de las queratitis por acantameba. Entonces, pues se los recomiendo pues para que lo escuchen. Pero importante este dato, Dieguito, del CIDEIN, eh, como una alternativa para poder llegar al diagnóstico y además lo que les digo de hacer contacto directo con el laboratorio a donde uno vaya a enviar la muestra y pedir eso, que hagan una tinción eh, pues con o GIMSA o blanco de calco flúor en un extendido, en la placa. Supuestamente, según decía el doctor Barraquer, es muy fácil el diagnóstico eh, pues con esta medida. Así que, porque los cultivos, como les decía, son absolutamente demorados, eh, pero bueno, ya sabemos que aquí tenemos la opción en el CIDEN de realizarla. ¿Algún otro aporte? Lo que tú mencionaste al empezar el comentario, Diego, del el dolor desproporcionado de estos pacientes con los signos que uno ve en la lámpara de hendidura.
Es muy importante esto porque cuando uno ya puede ver la perineuritis, o sea, la infiltración inflamatoria alrededor de los nervios, estamos más o menos alrededor de la semana cuarta, entre los 20 y los 40 días, más o menos se describe esto. Pero esos pacientes refieren un dolor exquisito, sobre todo en la noche. Los despierta el dolor. Entonces, pues es una de las cosas que desafortunadamente ya aparece más tarde, pero tener en cuenta. Bueno, ¿algún otro aporte? Listo, entonces muchas gracias, Cata, por esta maravillosa revisión. Continuamos la semana próxima por las queratitis virales. Este es un tema grande y bueno, queratitis por microsporidios y luego las virales, ¿ok? Sí, Y ya Doc, vamos a será, terminar las queratitis parasitarias con queratitis por microsporidium, por onicocercosis, oncocerca volvulus, sí, ajá, y y luego, por leishmania y trypanosoma, que esas son las otras grandes, y ya ajá. empezamos con las queratitis virales. Entonces tenemos toda la sesión siguiente, porque esto Sí, es señora. extenso, y para dentro de 2 semanas, entonces, irte preparando, Cristi, con queratitis ulcerativa periférica, PUK. Claro ¿Ok? que sí, doctora. Bueno, a todos muchas gracias por la asistencia, gracias a ti, Cata, de nuevo por esta revisión y que tengan un feliz resto de día. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.